público. Los integrantes somos Andrea, Elizabeth, Sebastián y Karen. Para empezar, se nos preguntó cuál es la estructura y dinámica del déficit público a nivel nacional y a nivel local. Entonces lo que nosotros hicimos fue descomponer el déficit en ingresos y gastos. Entonces vamos a proceder a explicar la estructura de los ingresos y los gastos para después pues descifrar, como dilucidar la participación de cada uno de los elementos que componen estos dos rubros. Se toman en cuenta los años de análisis 1998, 2002, 2010 y 2015 que corresponden a los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Después de hacer este proceso, pues ya podemos definir la dinámica como tal del déficit presupuestal para identificar cuál es pues efectivamente el componente que más peso tiene en estos dos componentes. Entonces, aquí como vemos la estructura de los ingresos nacionales, pues se divide entre ingresos corrientes, que a su vez tienen los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. También en fondos especiales y otros recursos de capital. Entonces, pues, esa sería la estructura de los ingresos nacionales. Al hacer el análisis más detallado, de acuerdo a los datos, vemos que el componente que más peso tiene en los ingresos nacionales es la parte de ingresos tributarios. Entonces, este es como en comparación con los no tributarios y los fondos especiales y otros recursos de capital, es el rubro que mayor participación tiene y corresponde pues al 80%, o sea que es bastante mayor que el resto de rubros. De ahí le sigue con unos porcentajes bastante menores los recursos de capital y pues después de eso ya con un dígito los fondos especiales y los ingresos no tributarios. Por la parte de los gastos nacionales, tenemos en la estructura gastos corrientes de la nación que se dividen en intereses y gastos de funcionamiento, que a su vez pues tienen transferencias y gastos generales, y también inversión pues está en gastos corrientes y inversión pues comprende los gastos totales. Para ver cuál es el componente que más influye en los gastos de la nación, miramos que hay una gran diferencia que son los gastos de funcionamiento que se llevan el mayor peso en este rubro, porque pues exceden el 70% en casi todos los años, bueno, en realidad en todos los años. Entonces, pues esto es mayor que los intereses de deuda y deja un porcentaje mucho menor a los gastos en inversión. Pues después de esto ya podemos hacer la dinámica del déficit público. Entonces vemos que ha mantenido como una dinámica bastante cíclica y que pues mantiene muy poca convergencia, es decir que en muy pocos puntos coinciden el gasto y los ingresos. Entonces vemos que pues, ha mantenido un comportamiento cíclico y que además confluyen en pocas ocasiones. En 2010 es cuando han confluido, pero han tendido pues los dos a disminuir bastante. Por la parte de local, o sea, porque lo que acabamos de exponer era nacional, entonces en el Cauca, pues, para exponer a nivel local, escogimos, pues no, encontramos solo de 2005 a 2012 en la página pues, del departamento, y vemos que mantiene pues una dinámica bastante más convergente que a nivel nacional. Entonces, pues se muestra que los gastos y los ingresos han ido muy paralelamente, excepto en el 2008, que sí se ha dado un mayor gasto que un ingreso. Entonces, pues ahí se presenta un déficit presupuestal más marcado que en los otros años. Aquí vemos ya claramente el déficit, entonces vemos que los ingresos y los gastos siempre han tratado como de converger a nivel local, excepto en ese año, en el 2008, que les digo que hay pues ya un déficit, porque los ingresos han superado a los gastos, no, los gastos han superado a los ingresos. Bueno, después se nos pregunta acerca de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Entonces, pues esta comisión está conformada por 9 expertos cuyo objetivo es presentar propuestas para reformar el sistema tributario de manera que pueda evadirse la elusión y la evasión fiscal, y a su vez, pues, como su mismo nombre lo dice, propenden por aumentar la equidad y la competitividad del sistema. Para evidenciar esto,
Bueno, ahí dice que la comisión se creó el 25 de febrero de 2015, entonces, pues con los objetivos que les acabo de decir. Para evidenciar esto, miramos que aquí están resumidas las propuestas más importantes que la comisión de expertos introdujo desde su fecha de creación. Y lo comparamos con la reforma tributaria que se hizo efectiva en el 2017. Entonces vemos que pues, estas fueron las propuestas que ellos presentaron, porque ellos presentaron pues, un informe al final de su ejercicio y allí evidenciamos si la propuesta pues, se tuvo en cuenta en la reforma tributaria o no. Entonces ahí pues miramos que ampliar la base tributaria, por ejemplo, eso se hizo efectivo porque, por ejemplo, pasó el IVA de 16 al 19, entonces esa fue una propuesta que sí se implementó. No todas las propuestas que ellos hacen siempre se toman en cuenta, sino como las que efectivamente pues, contribuyen a que el sistema tributario se haga más eficiente. Entonces pues hay un resumen en términos de impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos territoriales, régimen tributario y administración tributaria. Por otro lado, se nos pregunta si se ha cumplido con la regla fiscal, que sabemos que la regla fiscal es una herramienta para mantener en control el balance presupuestario de la nación, que por la ley 1473 de 2011 se dio pues creación a esta regla, y lo que hace esta regla es como poner ciertos límites a la manera en que se puede manejar el déficit para que el sistema siga siendo eficiente. Entonces, pues es importante resaltar que la regla fiscal se ciñe al balance, no al déficit fiscal normal, sino al balance estructural, que quiere decir, o sea, los mismos rubros, pero sin tener en cuenta el efecto del ciclo económico. Entonces, pues de acuerdo a un informe de junio de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se registró un déficit fiscal, un déficit total del 4% del Producto Interno Bruto, que en términos de lo estructural se evidencia en 2.19% y un espacio fiscal pues que al final fue avalado por el Comité Constitutivo para la Regla Fiscal del 1.9% del PIB. Este balance de este año, o sea, del año 2016, en comparación con el balance del año 2015 es menor, porque el del 2015 estaba en 2.25%, por lo cual se da un cumplimiento efectivo a la regla fiscal, pues porque lo que ella pretende es que este crecimiento vaya en la senda de este factor, ¿cómo decirlo? La senda del déficit vaya en decrecimiento. Entonces, pues en los años anteriores al 2016 ha sido mayor y ha ido disminuyendo, por lo cual se ha cumplido esta parte de la regla fiscal. Pero, pues igual hay que aclarar que los pronósticos al inicio en que se creó la regla fiscal no se vieron del todo, efectivos, porque precisamente en ese año, en el 2016, hubieron muchas contingencias en la economía colombiana por cuenta de la caída de los precios del petróleo, que tuvo pues bastantes estragos en la economía, y pues también la depreciación y la tasa de inflación pues por el fenómeno del Niño, y por el paro camionero, y por eso pues hubo muchos factores que concluyeron en que se estropearan pues todos los pronósticos que se habían hecho alrededor de esta regla, y de igual manera se cumplió casi a cabalidad. Lo que podemos sacar de esto es que la regla fiscal es un instrumento muy efectivo. De hecho, pues Colombia no ha sido el único país en Latinoamérica que ha implementado este instrumento, pero por ejemplo en Chile, que se implementó en unos años anteriores, también sucedió algo similar con el auge de un recurso natural, porque ellos tuvieron pues su auge con el cobre, y ellos supieron manejar de mejor manera esta bonanza, y entonces con ayuda de la regla fiscal ellos consiguieron disminuir el déficit y mejorar su balance presupuestal, contrario a lo que pasó con Colombia, que sufrió como muchos más descalabros a raíz de esta
pues, de su especialización en este recurso. Se nos pregunta también en el taller si hay diferencia teórica entre el ciclo de negocios político, el presupuesto maximizador y la curva de Laffer. Pues estos tres conceptos tienen como se incluyen como en un mismo ciclo, pero pues cada uno tiene sus particularidades. El ciclo de negocios político, como habíamos hablado antes, es una manera en que se maneja el presupuesto en conveniencia a lo que los políticos, a los propósitos políticos por medio, pues, manipulando los gastos del gobierno, haciendo que se proyecte como una bonanza y un ambiente de progreso justo antes de las elecciones. Es decir, que pues, se usan muchas artimañas para que se genere por medio del gasto, por medio de la disminución en los impuestos, para que las personas pues, tengan un ambiente de confianza y puedan sentir que la economía está bien y con eso pues, apoyar a los políticos que están en el mandato. Pero pues este ambiente y estos propósitos generan después pues pasan la factura, porque en realidad después toca hallar la manera de resarcir estos gastos que se han hecho con propósitos políticos. Entonces, después de la bonanza hay periodos de depresión económica y pues es una cosa inevitable a raíz de esto. Presupuesto maximizador, pues estas teorías del presupuesto maximizador hablan de que la burocracia es por excelencia un ente pues, maximizador del presupuesto, lo cual contradice como lo que la normatividad dice que debería ser un ente que maximiza el bienestar social, porque en realidad lo que se hace es incrementar el tamaño del presupuesto, pero en virtud de los beneficios propios y de los grupos de interés que pues propenden por el prestigio, por los salarios altos, pero de estos pequeños grupos de interés. Entonces, habla de que la burocracia se pone en cuestión de realmente su efectividad, porque no propende por el bienestar social como debería, sino que intenta maximizar este presupuesto para sus beneficios propios. La curva de Laffer representa la relación existente entre el nivel de ingresos y las tasas impositivas. Lo que dice esta curva es que pues, el nivel de recaudación fiscal puede verse muy afectado por el nivel de ingresos. Entonces lo que también, lo que trata de explicar es que no se puede poner una tasa impositiva demasiado alta, porque desestimula el consumo y este puede generar el efecto contraproducente de inducir la evasión fiscal o pues la ilusión. Entonces lo que se dice es que se debe lograr como un nivel óptimo de recaudación fiscal para que se haga efectiva esta recaudación y para que se genere como también incentivos a la economía, sin modificar esto. Entonces, después de haber explicado estas teorías, lo que podemos decir es que el problema que habíamos identificado antes en el déficit, es decir, pues si recuerdan en la descomposición del déficit, nos dimos cuenta que es en los gastos de funcionamiento los que mayor peso tienen en este rubro. Entonces, pues esto lo podemos explicar a través de la teoría de la maximización del presupuesto, porque los gastos de funcionamiento son, como lo podemos intuir, los que mantienen en funcionamiento a la burocracia. Entonces, pues al ser abismalmente tan grande este rubro, pues descubrimos que hay un problema, como lo indica Niskanen, por ejemplo, que es uno de los modelos más importantes de estas teorías de maximización del presupuesto, que pues indica que los burócratas tienen tendencia a presionar el aumento del presupuesto, porque pues eso contribuye a mantener su poder, el prestigio y el poder también de monopolio necesario para imponer sus propuestas. Entonces, los políticos motivados por el egoísmo, por su propio interés, presionan a que los gastos sean pues casi todos consumidos por sus propias necesidades, no por las pautas que debería indicar
del bienestar social. Entonces, esto pues, como lo había dicho antes, choca con este propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, porque en realidad pues se van todos, la mayoría de este rubro de gastos que debería ser para eso, se va para sus propios intereses de las burocracias y del mundo empresarial. Finalmente se nos pregunta si la descentralización le ha servido al Cauca y pues cómo se vislumbra este equilibrio fiscal frente al conflicto. Entonces pues sabemos que Colombia después de pues vivió un fuerte ciclo donde se evidenciaba mucho el centralismo a partir de la Constitución del 1886. Tenía pues un proceso de centralización muy marcado que terminó generando crisis porque se descartó por completo la autonomía regional y se despojó a los departamentos de sus funciones a nivel de participación nacional. Entonces pues ahí, como lo vemos, 100 años de centralismo fue desde el 1886 la Constitución, pues hasta más o menos la década de los 70 fue cuando se dio este proceso de centralización muy marcado que dejó, pues, no podemos decir que fue totalmente inefectivo, porque en realidad este proceso de centralización ayudó a las instituciones a ajustarse pues a esa época en que se trataba de modernizar el país, de ajustarse a la expansión industrial, a los procesos de urbanización, o sea, eso contribuyó a esto, pero pues también dejó muy deteriorada la participación regional de los entes territoriales como los departamentos y los municipios. Entonces, a partir de la década de los 70, pues empezó ya se empezó a empujar un proceso de descentralización que tuvo pues varios hitos importantes y ya se consolidó en 1991 con la Constitución, se consolidó este proceso de descentralización. En este proceso de descentralización pues se propende por una mayor apertura regional y se propende también por la autonomía e independencia fiscal en cada ente local, departamental, municipal. Entonces pues en este proceso de descentralización, la manera en que los entes territoriales pueden ajustarse a esta descentralización es generando sus propios recursos, porque eso lo que hace pues les da mucha autonomía e independencia del ente central. Entonces pues este factor es el eje central de la descentralización. Vemos que la generación de recursos propios es el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos. Entonces, pues es una medida del esfuerzo fiscal que hace cada uno de estos entes territoriales. Para analizar esto en términos de nuestro país, pues analizamos en cada uno de estos municipios cuál es la proporción que tienen respecto de la generación de recursos. Entonces, vemos que el municipio que más independencia fiscal tiene es Caloto, porque pues alcanza casi 59% de respecto, o sea, ese es como su esfuerzo en recaudación fiscal endógena, es decir, que no depende del país, sino que ellos mismos pueden financiar sus propias necesidades. Por ejemplo, Santa Rosa es el que más depende del ente central, porque pues tiene apenas el 0.5% de generación de recursos propios. A nivel departamental, lo que vemos es que Antioquia es el que tiene más independencia fiscal y Guainía es el que menos tiene, porque tiene pues 3.5, o sea que depende muchísimo de las transferencias y de los recursos que provienen del país como tal. Entonces, pues con este análisis lo que vemos es que no ha sido tan efectiva la descentralización, porque igual en esta relación de ingresos se ve que todavía todos dependen mucho, ninguno excede más allá del 50%, más del 58% de independencia fiscal. Entonces pues están en su mayoría todavía muy supeditados a las contribuciones y a las transferencias del gobierno nacional central. Entonces pues también analizamos a nivel de déficit presupuestal
en el periodo del 2012, que fue después de implementado los acuerdos. Ok, preguntas para nuestros compañeros. Amer, Norma, Luisa. Daniel. ¿Quién más? Pongámosle en pausa. Fiscal, la cual dice que es la que mantiene en balance tanto los ingresos como los gastos, ¿no? Y en la gráfica, sí, en la gráfica para el Cauca mostraron que había un déficit. ¿Ustedes tienen conocimiento de por qué hubo ese déficit en ese año para el Cauca? Pues iba por el mismo lado que sucedió entre el 2007 y el 2008, que hizo que hubiera como ese déficit, y que sucedió entre el 2008 y el 2009, que hizo que como que se empezara a recuperar la economía del Cauca. Luisa. La mía es, digamos, un ejemplo del escenario que yo colocaba en una diapositiva sobre el gasto de funcionamiento, que es el que teníamos proporción. Entonces yo quisiera saber cómo me podrían explicar en esa gráfica qué pasa si el gasto de funcionamiento no tendría la mayor proporción, sino que fueran los otros, los que mencionaban ahí en la gráfica. ¿Qué pasa en ese escenario? Daniel. Con respecto a los objetivos pues, de la comisión que mencionaban los expertos, en la tabla que mostraron de objetivos, pues alcancé a contar 19 objetivos, de los cuales 11 están en la categoría no cumplieron y 8 sí. Entonces sería una efectividad apenas del 42% de los objetivos cumplidos. Esto sería suficiente para afirmar que la comisión pues no ha sido útil, o la efectividad como tal de los estudios no han sido prácticos. La primera es acerca de la regla fiscal. Mi pregunta es si la regla fiscal se acopla mejores con países que tengan el modelo neoliberal o con países que no tengan el modelo neoliberal. Que si, o sea, la regla fiscal se acopla mejor con países que lleven, digamos, un modelo neoliberalista, o simplemente el modelo no tiene que ver en nada. Y la segunda sería si el centralismo o el descentralismo tiene más fuerza o afecta más al sector público o al sector privado. ¿El centralismo o el descentralismo? El centralismo. ¿Afecta ¿Al sector público o al sector privado? O sea, ¿a cuál de los dos empezaríamos? Andrés. Va un poco relacionado con lo de ella. O sea, ustedes cuando explicaron, después de las teorías, a explicar por qué había déficit, no tuvieron en cuenta que el gasto de funcionamiento está incluido en las transferencias. Sí. Entonces, Eso ahí lo vamos viene... a explicar en las preguntas, porque no tenemos tiempo para explicar el componente dentro del funcionamiento, Eso, pero sí lo eso tenemos. Sí puede cambiar también su percepción. Sí. La otra es que en el déficit, en la gráfica del nacional, no sé por qué no lo hicieron igual que el Cauca, porque ahí no se muestra la magnitud del déficit, que sería importante verlo en Colombia. Y la otra es que No, devuélvela. ¿Cómo así? ustedes pueden mirar la gráfica de déficit nacional, no la hicieron como la del Cauca. Ustedes hicieron fue como ingresos y gastos en la misma. Porque y pide no la diferencia. pregunta solo pide Convergencia. con convergencia. O sea, como los puntos en que los dos coinciden y los que no, o sea, convergencias y divergencias. Aunque sí es interesante, yo supongo que cuando lo estuvieron haciendo, sí vieron los componentes de gasto aquí en el Cauca, ¿no? Sí. Si tienen el dato sería interesante. Y otra era en la reforma tributaria lo que hubo fue un tema polémico de que
se grabaran los dividendos. Estos antes no estaban grabados porque supuestamente se grababan a las empresas y ahí ya se estaba contribuyendo. Ahora, además de lo que reciben las personas individuales, pues tienen que declarar eso. ¿Eso creen ustedes que sea equitativo? Joana. Sino que Andrea no alcanzaba a terminar la misma pregunta que también mencionaron antes conflicto. Entonces ustedes hablaban que Caloto era uno de los que más descentralización tenía. Entonces, digamos, a partir de esa descentralización que tenía Caloto, y como sabemos, pues Caloto ha sido afectado por el conflicto armado. Entonces, ¿cómo Caloto, o sea, a partir de que tiene un alto porcentaje de descentralización, cómo puede ayudarlo de igual que ustedes lo han entendido? Que pues la descentralización no es como algo que tiene más un lugar u otro, sino que la descentralización se aplica igual para todos, pero pues cada uno pues busca la manera de adaptarse a este nuevo régimen. Entonces pues Carlos pues, sí es como uno de los que más le ha costado. Entonces que era para aclarar eso, que no es que descentralización tenga más uno o tenga más otro, sino que Cada quien lo hace. sí, más bien sería tu pregunta como de que cómo pues puede adaptarse mejor a la descentralización. Sí, Juliana. Mi pregunta hacia lo de los ciclos de los negocios. Si se supone que esto es la manipulación de la economía con los propósitos políticos a través del gasto, ¿no? Entonces, ¿eso se podría evitar o siempre se cumple eso antes de las elecciones, ¿no? Entonces, si se podría evitar y cómo se podría evitar. Luisa. Ustedes decían que Caloto es el municipio que tiene más porcentaje de recursos propios. Entonces, quisiera saber pues, qué actividades hacen parte de que ellos sean Natalia. Sobre la comisión, quiero saber qué tan efectivas son las propuestas de legislación hacia el trabajo. Ana Cecilia. Frente a las propuestas de la comisión de expertos, quisiera saber, o sea, las propuestas que sí se tienen en cuenta, cómo se escogen para tenerse en cuenta. O sea, ¿hay un ente que regule esta comisión de expertos? ¿O cómo se escoge? Leonardo. ¿Cómo podría hacerse en materia de descentralización para el CAUCA para que este mejore en independencia fiscal y o sea, para que los recursos producidos acá no se vayan para otros departamentos? ¿Tu pregunta es cómo mejorar la independencia fiscal? Sí, y o sea, ¿qué medidas se tomarían para que los recursos no salgan de acá? Bueno, yo quisiera. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, yo quisiera preguntarle si dentro de su rastreo, y dado pues que ustedes están también trabajando alrededor de teorías del gasto, si encontraron resultados de la comisión de gasto, porque estaba pues la comisión de expertos que era para mirar los ingresos, ¿no? Pero ahora en diciembre entregaron un informe de la comisión de gasto, que curiosamente para la comisión de ingreso sí hubo mucha prensa, pero para la comisión de gasto no hubo mucha prensa. Y lo que están ustedes mostrando efectivamente en la gráfica es que el gasto está bastante trepado, y eso explica gran parte del déficit, y está bastante trepado, de acuerdo a lo que ustedes dicen, por básicamente nómina. Entonces, no sé si pudieron alcanzar a revisar eso, si encontraron qué dice la comisión de gasto frente a eso.